¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, en este ya lunes 12 de agosto. Seguimos avanzando en esta semana 19 de tiempo ordinario que empezamos el día de ayer, y hoy nos va a acompañar el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versículos 2 al 5 y 24 al 28. Ayer veíamos cómo el profeta Elías estaba deprimido, quería hasta morir. La tristeza, el dolor de lo que nos presenta en la vida es duro, pero también hablábamos de la esperanza. Y hoy, aquí en el profeta Ezequiel, nos recuerda cómo siempre se manifiesta la gloria de Dios. Aquí le presenta una teofanía y como muchas, la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras y hoy todavía en nuestra vida. Aquí el profeta Ezequiel está hablando de cómo se le manifestó a él, pero yo te invito a que te preguntes cómo se te manifiesta a ti, porque la gloria de Dios se manifiesta en primer lugar desde la creación. Miras un hermoso amanecer. Yo hace rato que no lo hago, pero pongo imágenes de este cerro de las Mitras que tenemos frente aquí en mi casa, que es su casa, y es imponente, o sea, presenta, y a veces pongo el Cerro de la Silla, que es el símbolo de nuestra ciudad, y nos presenta a veces unos panoramas, a pesar de que es el mismo cerro, presenta panoramas muy hermosos, y a mí me recuerda la gloria y la grandeza de Dios, ese cerro enorme. La creación nos grita, nos habla de la gloria de Dios. Pero, por ejemplo, al pueblo de Israel se le manifestó la gloria de Dios al liberarlos de la esclavitud. Y la gloria de Dios se manifestaba, la presencia de Dios a través de algunos signos eran la nube, el fuego, el viento. Pero a ti, ¿de qué manera se te manifiesta la gloria de Dios? Porque sigue manifestándose en nuestra vida. Aquí, al profeta Ezequiel dice que vio un viento huracanado y luego dice, aparecieron cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Y aquí en la actualidad litúrgica nos dice, los seres animados que el profeta ve en el centro de la nube significan las prerrogativas divinas, la inteligencia, la fuerza, la potencia y la rapidez. Son las prerrogativas humanas, perdón, con las que nosotros, bueno, las prerrogativas divinas porque vienen de Dios, pero finalmente nos presenta, dice que ve en el trono sobresalía una figura de hombre y nosotros sabemos quién es el que está en el trono. Y entonces todo lo que viene aquí, el viento huracanado, los relámpagos, el esplendor, que es la presencia de Dios, la manifestación de Dios, a veces nos puede asustar, pero Cristo es el que nos da la esperanza. Cristo es el que está ahí presente. Y sí, Ezequiel también sufrió persecución y estuvo también bajo situaciones muy difíciles. Por eso en la actualidad litúrgica nos dice, y que también tiene que ver con la lectura de ayer que veíamos del profeta Elías, dice, es humano entristecerse por un sufrimiento que se ve venir, aunque al final ese sufrimiento vaya a ser superado. O sea, nosotros sabemos, porque en la muerte, por ejemplo, que no es el final, y sin embargo, es muy natural que a pesar de que sepamos que hay esperanza, la tristeza se haga presente. Dice, se piensa a veces que Cristo nos pide insensibilidad frente al dolor o que nos pide amar el sufrimiento por el sufrimiento, pero no es así. Él mismo sintió pavor de la muerte en la noche del huerto. Afrontar el sufrimiento para superarlo es algo bueno. Luchar para vencerlo también en los demás es un compromiso para un cristiano. O sea, que dar el testimonio de que aún ante el dolor y el sufrimiento seguimos adelante, porque la gloria de Dios se nos sigue manifestando. En San Mateo también nos lo recuerda de alguna manera, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Porque fíjense, empieza diciendo nuevamente, también hace, igual que los otros sinópticos, Mateo anuncia tres veces la pasión y la muerte de Jesús. Aquí está, es el segundo anuncio de la pasión cuando les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y fíjense cómo lo he dicho otras veces, ante una mala noticia nos quedamos con lo peor, porque termina diciendo, al tercer día va a resucitar. Pero por eso decía lo que leamos ahorita en la actualidad litúrgica, o sea, sabiendo que ese momento de tristeza es pasajero, aún así nos agobiamos y nos inundan. Dice, al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza, pero debería ser una tristeza esperanzadora.
Una tristeza porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y porque lo van a matar. Pero esperanzadora porque al tercer día va a resucitar. Esa es lo que debemos de tener siempre presentes. Y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres para que lo maten. Pues mis hermanos, hoy en día el Hijo del Hombre es entregado en cada misa, pero no para que lo maten. Se nos entrega para alimentarnos. Es ese hermoso pan de vida que hemos estado meditando los domingos a partir de la semana pasada, el pan eucarístico, el discurso eucarístico. Jesús se sigue entregando por nosotros, se sigue entregando en la cruz porque está presente siempre. Recuerden que en la misa no es solamente un recordar, en la misa es volver a vivir el sacrificio, pero ahora incruento. El recuerdo normalmente no hace mella en nosotros, y en cambio el sacrificio de Cristo en la cruz, cada domingo, el celebrar la pasión, muerte y la resurrección de Jesús, se actualiza y se vuelve a actualizar todos los beneficios que trajo a nuestra vida. Entonces es importante que sepamos, el Señor sigue alimentándonos, pero para darnos vida. Y luego todo lo que resta del Evangelio de hoy es una, como Cristo normalmente lo hace, de darnos testimonio, de darnos ejemplo. Es lo que decíamos en el día del bautismo de Jesús. Jesús no tenía necesidad de bautizarse, pero le dice a Juan, vamos a hacerlo para que cumplir con toda la ley. O sea, Jesús siempre es un estricto, un observante de la ley, aunque le criticaban que no, porque él venía a cumplir la ley del amor. Entonces, por eso, con respecto al impuesto, recordemos que el pueblo de Israel pagaba un doble impuesto. Los romanos le obligaban a pagar un impuesto a Roma. Y ese impuesto era muy duro, porque por eso Mateo no lo querían al principio, porque era recaudador de impuestos. Pero también tenían que pagar un impuesto para el templo, para los gastos y para la manutención del templo. Y entonces le dicen a Pedro, los recaudadores para el impuesto, le dicen, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Y él simplemente responde, sí lo paga. A lo mejor fue una respuesta automática. Pero cuando entra a la casa, Jesús se adelanta para preguntarle, porque a Jesús nada se le escapa. Jesús está al pendiente de todo. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Obviamente Pedro le dijo a los extraños. O sea, los hijos no tienen por qué pagar el impuesto. Y sin embargo, le dice Jesús, dice, los hijos están exentos, pero para que no darles testimonio de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y paga por ti y por mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí tentados a buscar manera de sacarle la vuelta a los impuestos? Jesús nos enseña y nos da el testimonio de cumplir como ciudadanos. Por eso en otro momento dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que cumplir como ciudadanos, pero sobre todo, cuando sea un conflicto entre las dos cosas, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, pues seguimos caminando en esta semana 19 de tiempo ordinario. Hoy es lunes y vamos a darle continuidad. Les agradezco su confianza, les agradezco a los que se han suscrito últimamente, les agradezco sus comentarios. Síganse, que sigan compartiendo estos videos, sigan regalándome likes. Entre más likes tengan, estos videos se pueden promover más y es importante que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.